¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos. Y hoy tiene por invitado a un economista y político, un hombre que fue subsecretario de Gobernación, fue también gobernador de su estado natal, Sonora, presidió el Partido Revolucionario Institucional y ha sido diputado en 3 ocasiones, como también ha sido senador 3 veces, como lo es actualmente. Se trata de Manlio Fabio Beltrones, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Gusto en saludarles. Por el contrario, Manlio, bueno, pues ya te pusimos ahí en el súper senador libre, estás apartado del PRI. Sí, me siento mejor libre que independiente o participante de algún partido político que todavía no saben qué hacer. Muy bien, muy bien. Manlio, te reintegraste. Habías solicitado licencia, estuviste aquí en septiembre del año pasado. Me decías entonces que te reintegrarías a la función parlamentaria y legislativa en octubre. No ocurrió esto, pero ahora que surgió la reforma electoral, dijiste, voy a suspender mi licencia. ¿Por? Y lo haré continuamente, René, para discutir los temas verdaderamente importantes cuando estos se presenten en la Cámara. No se trata de estar en la Cámara de Senadores o algunos en la Cámara de Diputados, simplemente para agotar el tiempo y para cobrar algún sueldo, como le llaman de alguna manera, sino para verdaderamente privilegiar el diálogo y poder discutir temas importantes, más allá de las clásicas efemérides que se dan en donde agotan en buena parte las discusiones de los partidos políticos en ambas cámaras. En este caso, regreso o me reintegro al Senado de la República también para presentar una iniciativa de reforma constitucional que permita ir verdaderamente al fondo de lo que es la reforma política electoral que se necesita hoy en día. Más allá de maquillajes de reformas políticas electorales como las que se pretenden por parte o del Ejecutivo o de los partidos políticos, sino aquello que verdaderamente podría significar el cambio para la convivencia política nacional. Y esta es el que se modifique la Constitución en su artículo 54 para quitar de manera definitiva que un partido político o coalición, alianza, pueda tener más de una sobrerepresentación que hoy se topa al 8% de cada partido político o coalición en la Constitución. Hay que borrar hasta el 8% de sobrerepresentación, de tal suerte que nos acerquemos y mucho a la representación proporcional pura de cada uno de los partidos políticos, auténtica yo le llamo. El que vale 41%, que tenga el 41% de la Cámara de Diputados, el que vale 10%, que tenga el 10%, el que vale 3%, que tenga el 3%, y así en consecuencia con todas las fuerzas políticas que les obliguen a tener una convivencia. Que tengan lo que representan. Vas muy rápido, Manlio. Primero, es decir, para ti el proyecto presidencial de reforma electoral es de tal envergadura que te lleva a retomar el escaño. Sí, porque este proyecto, que es respetable, para mí lo que plantea la presidenta de la República me parece muy atendible, pero no va al fondo del problema. El fondo del problema no es discutir los dineros o discutir si hay un PREP o si hay una participación de los partidos políticos en la definición de lo que son su representación en la Cámara en base a los plurinominales. El fondo del tema es la grosera sobrerepresentación que hoy en día obliga o permite que el partido oficial ni tan siquiera discuta las ideas, sino que disponga lo que es su capricho para modificar la Constitución, no obstante que no tiene el derecho a hacerlo, porque no representa el partido gobernante por sí solo, más que el 41% de la votación que se emitió en el 2024, que junto con sus aliados pudieron alcanzar el 54%, pero con la ayuda del Tribunal Electoral y la magia absurda que se hizo en la interpretación del artículo 54, les regalaron 20 puntos de más, de tal suerte que hoy tienen 73% de la Cámara
No obstante, valen el 41% original de un solo partido político. Ese es el corazón del problema que hay. Sí. Ahora, tú escribiste en Voz y Voto, y tengo que leerlo, dices que la transición democrática en México cumple medio siglo en el próximo año, cuando quizás se aplique una reforma política anticíclica, que podría ser la primera regresión de cambio continuo hacia más y no menos democracia. Ya se conoce la iniciativa presidencial. ¿Qué piensas de ella? De que lamentablemente es la primera ocasión que yo veo que el gobierno o el partido gobernante en turno presenta una iniciativa sin negociar, sin platicarla con los actores políticos fundamentales que conforman en buena parte la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, aquellos que habrán de vivir o sufrir las consecuencias. Todas las reformas políticas que se han hecho en 50 años han sido platicadas con las oposiciones. Y si me obligas un poco, René, han sido obligadas por las oposiciones para que el gobierno en turno pueda legítimamente estar tomando decisiones que involucran a todos para las soluciones de los problemas. En este caso, ni a los aliados escucharon, que ese es el conflicto que tienen en este momento, el conflicto que tienen con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que se sienten fuera incluso de una negociación con el partido en el poder o quienes mandan en el partido en el poder. Si eso pasa con los aliados, imagínate qué pasa con el resto de los partidos políticos que representan el 46% de la votación nacional emitida en el 2024. Lo que tenemos que buscar es en el 2027 que en realidad el Congreso, la Cámara de Diputados, que es la que está en juego, represente debidamente la fuerza de cada partido político y que esas absurdas, groseras sobre representaciones pasen a mejor vida. Entiendo. ¿Cómo nacieron esas sobrerepresentaciones? Bueno, nacieron primero porque se legisló sobre diputados de partido, posteriormente sobre cláusulas de gobernabilidad y finalmente sobre tope a lo que pueden ser la sobrerepresentación. El tope es del 8%, pero mediante fraude a la ley en el pasado 2024, que se intentó también en el 2018, recordemos, es como consiguieron esa sobrerepresentación de más de 20 puntos de su real fuerza que obtuvieron en las urnas. ¿Por qué digo que se intentó en el 2018? Porque en esa ocasión la coalición Juntos Haremos Historia, que era entre el partido Morena, el partido PT. PT y el partido Encuentro Social, intentaron hacer lo mismo. Fracasaron solamente porque el partido Encuentro Social no obtuvo registro. Pero si hubiese obtenido el registro y le hubiesen dado 8% de sobrerepresentación al partido Encuentro Social, hubieran alcanzado lo mismo que en el 2024. No es la primera vez que lo intentaban en el 2024, lo intentaron en el 2018, lamentablemente. Los partidos políticos no identificaron lo que estaba sucediendo y pusieron un alto para que esto no volviese a suceder. Y hoy estamos en un momento en el cual la iniciativa del Ejecutivo no propone nada alrededor de la legítima representación en Cámara de Diputados de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que yo pues estoy denunciando, de que incluso los partidos políticos de oposición no lo han puesto sobre la mesa, lo cual sería la verdadera reforma política de este siglo. Has dicho varias cosas muy interesantes. Primero, tú sostienes que todas las reformas han tenido un carácter ascendente y progresivo hacia la democracia. Yo creo que la del 2013 no. Yo creo que esa fue una reforma, el Pacto por México, que terminó por vulnerar a los partidos. Privilegió el acuerdo popular y privilegió la partidocracia sobre la democracia.
¿Coincides con eso? Es un buen análisis. No obstante, yo quisiera remitirme a lo que es el momento en el cual se llevó a cabo. En esa circunstancia del Pacto por México, y yo lo viví como responsable de la mayoría en la Cámara de Diputados, se jugaban muchas cosas. Se jugaba un encuentro de un partido gobernante con los partidos políticos de oposición históricos, como era el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para poder construir la viabilidad del país en una modernidad que nos hiciera coincidir en cada una de sus etapas. Fue así como surgieron los órganos autónomos que permitieron una gobernabilidad compartida con el Ejecutivo en turno, y que era el destino de este país. ¿Por qué? Porque veníamos de la construcción de gobiernos compartidos o divididos, porque no tenía un partido político la mayoría en las cámaras, con lo cual tenía obligadamente que negociar para transitar. Y esto se perdió después del intento del 18 y del 24. Tenemos que evitarlo del 27. Por eso digo, el contexto de aquella época era ceder y conceder a los partidos políticos para construir la parte más importante, que era la gobernabilidad compartida con órganos autónomos, que destruyó ya este gobierno o esta mayoría sobre representada. No fallaron en el diseño institucional de todo el modelo electoral y del sistema de partidista cuando dieron por sentado que los gobiernos divididos, esto es, el Ejecutivo en unas manos, el Legislativo en otro, había llegado para quedarse y que no habría un gobierno unificado que tuviera el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, yo mismo tengo que confesar que me equivoqué. Soy de aquellos que pensó que los gobiernos divididos habían llegado para quedarse y que teníamos que construir un nuevo sistema de gobierno, que era la coalición. Y que en esta parte, esta coalición gobernante, nos dieran gobiernos de coalición efectivos. Pero bueno, no creo haberme equivocado de más, porque lo que vino a trastocar el tema fue este fraude a la ley y a la Constitución, de la construcción de la sobrerepresentación no merecida en las cámaras, porque no la obtuvieron en las urnas. Ahora, de la anterior, no de esta última respuesta, de la anterior dijiste otra cosa importante: la importancia de que la oposición hubiera participado de algún modo en la negociación de esta reforma. Pero no hay oposición, Manlio, perdón. No has dejado el PRI, pero el PRI no existe más. Y el PAN se relanzó, quién sabe para dónde, dice que se relanzó, pero no veo una oposición capaz de hacer frente a la fuerza en el poder. La verdad, sí existe la oposición, existen los partidos de oposición, y hay dentro de ellos personajes, mujeres y hombres talentosos, que parece que el gobierno los quiere invisibilizar, negando su necesaria participación en los debates y sobre todo en las propuestas que deberían de atender un gobierno que quiere construir para todos y que se refugia en aquella falsa realidad de que ellos solos son los que representan al pueblo. Fíjate con qué facilidad el partido en el gobierno habla a nombre del pueblo, no obstante que solamente tiene el 41% de la votación. Esto nos debe de llamar a reflexionar. La oposición ahí está. Lo que quiero es verla en acción, mínimamente en la denuncia. Yo les comentaba en alguna ocasión a los compañeros en el Senado de la oposición que valdría la pena que no legitimáramos en la pantalla con nuestra votación las arbitrariedades de parte de la mayoría, que era mejor hacer la denuncia fuera de que adentro de la Cámara se estaba legislando autoritariamente, en lugar de plasmar nuestro voto en contra en la pantalla, en la pizarra, porque aquí cumplíamos con la máxima reyeserolista: lo que resiste apoya, y nosotros, resistiendo en la pantalla, estábamos apoyando la construcción de reglas
que no eran de convivencia. La legalización y legitimación. Déjame retraer a pantalla algo que me dijiste en septiembre que tuviste, tuve la fortuna de tenerte aquí. Si te parece, lo podemos ver ahí. Sí. ¿Ves necesaria la reforma electoral? No. No. ¿Qué le dirías a la presidenta de la República? Que se dé un tiempo para reflexionar al respecto, que no lo deje en manos de los demás y que se mire en el espejo de la historia, acuda a la memoria democrática del país, en donde la izquierda participó y mucho para lograr reglas en las cuales la izquierda pudiera llegar al poder. Ahí está tu dicho hace prácticamente 6 meses, medio año. ¿Qué le dirías hoy a la presidenta? Que hoy lo confirmo, lo que dije en ese momento, la memoria democrática nos indica que una propuesta de la construcción de la representación proporcional pura en las cámaras es una propuesta de la izquierda. Por eso apelo a la memoria. La auténtica izquierda debe reflexionar y ser congruente con lo que mantuvo por mucho tiempo. Hoy en día lo que mereceríamos es que esa idea de la proporcionalidad auténtica en las cámaras sea asumida por la auténtica izquierda que hoy gobierna. ¿La auténtica izquierda que hoy gobierna? Sí. ¿Te parece auténtica? Me parece muy importante la definición de la auténtica izquierda que hoy gobierna, porque en el gobierno de hoy existen distintas corrientes que no necesariamente son de izquierda, sino algunas de ellas con oportuna diligencia se fueron hacia un partido político en donde obtuvieron algún empleo o privilegio. Ya. Ahora, Manlio, suscribiste, y le voy a pedir al productor que ponga en pantalla un comunicado. Lo suscribiste con Diego Fernández de Ceballos, con Francisco Labastida y con Jorge Alcocer. Y ahí tú señalas estar de acuerdo, de algún modo, con que se reduzca el Senado a 96 legisladores en vez de los 128 que hoy tiene. Te pregunto esto porque de pronto pareciera ser que sí hay partes claras de la reforma propuesta por la presidenta con las que coincidirías. ¿Es así? Ahí está el comunicado. Sí. De la lectura del comunicado que generosamente me invitaron a compartir los abajo firmantes, debo yo de concluir de que buena parte de la propuesta de la presidenta de la República es atendible, es muy atendible. Dentro de lo que te platicaba hace un momento, de a quienes yo reconozco como auténticos militantes de la izquierda, no puedo excluir de ninguna manera a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ella lo ha probado a través de los años de que tiene una idea clara sobre la izquierda mexicana y la izquierda internacional. Bueno, dicho lo anterior, lo único que estoy comentando es de que esa iniciativa del Ejecutivo no atiende la parte profunda de lo que debe de ser el gran cambio en este país que justifique en buena manera la reforma político-electoral que todo el mundo está esperando. Esa reforma, aunque las encuestas quieran decir algunas otras cosas, ¿cómo es posible que una encuesta no te dijera que quiere que existan ahorros, que los partidos políticos gasten menos, que los partidos políticos sean mejor representados en calidad, de que no sean abusivas las decisiones de las dirigencias? Pues eso va junto con una lógica común, pero no es un planteamiento de la izquierda mexicana que conocimos históricamente. El planteamiento original de la misma es: vamos a la representación proporcional pura para que aprendamos a gobernar entre todos. Eso lo exigieron durante mucho tiempo. Los pasos que dimos, como el que relaté hace un momento, en la memoria democrática, de tener diputados de partido primero para que aquellos que no aparecían en las elecciones por lo menos estuvieran representados en las cámaras, hasta las cláusulas de gobernabilidad y los topes a la sobrerepresentación, nos invitan a pensar de manera diferente. Por ejemplo,
esta propuesta de reducir a 96 la Cámara de Senadores me parece auténtica. El pegote que se hizo en 1997 de la lista que le llaman hoy plurinominal, pero es la lista de partidos para que pudieran completar los 128 senadores en la Cámara, distorsionó lo que es la esencia del Senado mexicano. El Senado mexicano representa la igualdad de los estados. Sí. Y hoy te puedo decir, en un ejemplo pues muy burdo de lo que está sucediendo, que el gran estado de Campeche, pero que tiene cerca de 350,000 electores, pues tiene cerca de 5 senadores en la Cámara. Y otros estados que son enormes, como el Estado de México o la misma Ciudad de México, pues tienen solamente 3. ¿Cómo es que se distorsiona esto? Bueno, por la decisión de los partidos políticos. El PRI tiene, por ejemplo, 3 senadores en el Senado, no obstante ser la tercera fuerza política en Campeche. En cambio, la primera fuerza política, que es Morena, tiene solamente 2 senadores. Increíble. De Campeche. De Campeche. Déjame ir a una pausa y seguimos platicando porque está diciendo cosas muy interesantes. Regresamos en un minuto. Pues estamos ya de vuelta con el senador Manlio Fabio Beltrones hablando de la propuesta de reforma electoral hecha por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces, nada más para estar yo claro, para ti el eje de cualquier reforma sería darle un carácter de proporcionalidad para que los partidos representen lo que tienen, no más. Pero ¿estás de acuerdo en reducir el número de senadores? Y también estás de acuerdo en reducir las prerrogativas partidistas. Sí, no tendría problema en ello. Tendríamos que ver nada más el método. Hay distintas propuestas. Incluso hay una propuesta de su mejor aliado del partido Morena, que es el Partido Verde, que dice, sí, vamos a reducirlo a los topes que tiene el partido que menos obtiene recursos y todos nos vamos parejos. Pues, obviamente eso no lo está aceptando el partido gobernante. Quisiera tener mucho más dinero. Pero eso sí dicen, vamos a recortar los recursos del INE, e incluso hubo hasta quienes intentaron proponer que el INE ya no fuera autónomo desde el gobierno, y también a que se evitara el programa de resultados preliminares que nos ha dado certeza en los resultados electorales. Es lo que yo digo también en el documento y artículo que firmamos, en que hay quienes desean abaratar la democracia, no fortalecerla. Tienes una expresión que a mí me encantó, que dices que les preocupa cuánto cuesta, pero no cuánto vale. Ahora, la democracia. Todo esto, la democracia, sí, desde luego. Todo esto, Amalio, me lleva a pensar, ¿estás dispuesto a mediar? Porque de pronto, te lo pregunto por qué. Porque no hay figuras en el Congreso de la oposición con capacidad de mediación ni experiencia en la mediación. ¿Te estás viendo como un probable mediador? Pues no es tanto. Yo lo que sí aspiro es a que sea una voz que ponga sobre la mesa un tema verdaderamente de fondo, la discusión, que hoy lo están evitando algunos partidos políticos. Este tema de llegar a la representación proporcional pura o auténtica parece que no se está discutiendo, y por eso mi reincorporación al Senado, que podría ser que esta reincorporación sea solamente para discutir este tema de fondo que me ha mantenido a mí actuando durante cerca de 40 años, viendo, participando o siendo protagonista de varias de las reformas políticas que permitieron los avances democráticos, incluso las alternancias en México, que no deben de acabarse. Creo que podemos fortalecerlo. Esa discusión se tiene ahí. Regresar al Senado para discutir efemérides todos los días, cobrar un sueldo o perder el tiempo no es mi objetivo.
para eso, y estoy seguro que el Estado de Sonora, tanto conmigo como con quien es el suplente en el Senado, pueden hacer un magnífico papel estando presentes. Pero esta discusión sí no me la quiero perder. Ahora, ¿tú ves un carácter retrógrada en el proyecto tal cual se presentó? Insuficiente. Insuficiente. Completamente insuficiente, porque no va al fondo de lo que puede ser la convivencia política en este país. En esta propuesta, que parece muy lógica y atendible, se está dejando atrás lo que puede ser el necesario diálogo con las distintas fuerzas políticas, por más fuertes, medianas o menores que sean, pero que deben de ser tomadas en cuenta. ¿Tú no sientes que se presentó para ser rechazada justamente? Porque hay un argumento muy curioso. Dice la presidenta de la República: yo ya cumplí. Lo ofrecí en campaña llevar a cabo esta reforma, ya la presenté, decidirán los partidos. Digo, se miden los resultados, no se miden las intenciones. Sí, pues en la forma está cumpliendo con lo que puede ser su oferta en campaña, pero en el fondo se deja de cumplir con una obligación por parte del Ejecutivo, que es buscar el que tengamos reglas mucho más claras y modernas para la convivencia en el país, sobre todo hoy que México amerita tanta unidad. ¿No te has dado cuenta, René, de que hay una solicitud constante de la unidad de los mexicanos ante lo que está pasando afuera o adentro, afuera con algunas intenciones de intervenir y adentro con el combate obligado, necesario y urgente a lo que puede ser la delincuencia organizada? Queremos unidad. ¿Quién puede negarle esa unidad a la presidenta de la República o al Ejecutivo en estas circunstancias? Nadie. Pero para eso también se necesita generar reglas que permitan que esa unidad no sea una flor de un día, sino que sea una flor que se cultive por muchos años. A ver, Mario, vimos el fin de semana como el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que el epicentro de la violencia criminal es México y que eso es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y que van a actuar. ¿Te parece un error presentar esta iniciativa en medio del entorno en el cual estamos, tanto político o diplomático y económico? No, me parece muy pertinente de que se platique, se discuta sobre una verdadera reforma política en este momento que genere unidad. La iniciativa presidencial no debe de quedarse simplemente en esto, como hoy anda circulando un proyecto de dictamen en el cual se conserva la vieja política del sexenio pasado de no le muevan ni una coma. Lo cual me parece realmente ridículo. Sí. Que así suceda, cuando estamos en momentos en los cuales el señor Trump no está errado en mencionar de cómo en México, sobre todo en los últimos años, la permisibilidad que le dio el gobierno con aquella equivocada política de abrazos no balazos hizo que los grupos delincuenciales se apoderaran de buena parte del territorio nacional. Eso, ¿quién lo puede poner a discusión? Yo creo que lo dice bien. Lo que no dice bien es de que este gobierno ha generado muchos mejores resultados que el anterior gobierno en el combate a la delincuencia y sobre todo a liquidar esos cotos de poder que tenían todos estos grupos de la delincuencia organizada. Yo creo que hay que ser justos y equilibrar el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno de la República y el reconocimiento a que todavía nos falta mucho para regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Si la reforma electoral, el proyecto presidencial, se aprueba sobre la base de componer e integrar una mayoría que ni siquiera tome en cuenta a las oposiciones y a la resistencia civil, ¿tú ves que vamos a ahondar las diferencias? Por lo menos no existirá la autoridad política como para hacer una convocatoria a que vayamos muy unidos a proteger a este país y a defenderlo.
cada quien habrá de defenderlo de la mejor forma como se lo imagine, pero la convocatoria por parte del gobierno pues va a quedar muy limitada. Si me permites, quisiera proyectar algo que me dijiste sobre este particular justamente en la entrevista de septiembre pasado. Ahí la tenemos. El no reconocimiento de la existencia de otras fuerzas que constituyen el 46% de los que votaron en ese momento en las elecciones del 24, nos lleva a momentos en los cuales parecía que nunca los íbamos a vivir. Vamos, como el bochornoso evento en Cámara, eso iba. en Cámara de Senadores, en donde a cachetadas, empujones y golpes quisieron resolver sus diferencias entre unos y otros. Cuando hablas de las cachetadas, los empujones y los golpes, estamos hablando naturalmente de Gerardo Fernández Noroña, morenista, y de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Y el otro era presidente de la Cámara de Senadores. Y el otro era presidente de la no Cámara. Era cualquier senador. Sí, así es. ¿Tú ves ese riesgo de seguir en esta idea de polarización y de confrontación? Y sobre todo de negación. El negar la existencia de fuerzas políticas que piensan distinto al gobierno en turno y que necesariamente deben de ser escuchadas, mínimamente para generar convivencia. Pero dije la negación, y la negación es que no quieren ni tan siquiera escucharlas y solamente quieren convivir con sus supuestos partidos políticos aliados, con los cuales en el ejercicio mínimo que se está haciendo de una reforma político-electoral ya generaron fricciones y diferencias. Si no se respetan ni tan siquiera entre los aliados, ¿tú crees que van a querer respetar a las verdaderas oposiciones? Que ese es el punto a discutir. Creo que hace falta hacer un alto en el camino por parte del gobierno, considerar que necesita de todos, porque todos estoy seguro que quieren lo mejor para México. La presidenta de la República es ya eso, presidenta de todos los mexicanos, y eso es indiscutible. Y hay que respetar esa investidura, pero también esa investidura debe darse a respetar dialogando con todos, no nada más con los suyos. Ahora, Manlio, ¿cómo se ha tomado tu regreso? Pues como algo natural. Saben que soy un hombre interesado en discutir los temas importantes del país y no perder el tiempo en algunas otras cuestiones que puedan estar quitándonos nada más el tiempo. Ahora, ya me dijiste que vas a presentar una iniciativa que haga el sistema electoral de representación proporcional para evitar que tengan más de lo que obtienen. Y por el otro lado, has llegado a decir una iniciativa que impida que las direcciones de los partidos se eternicen al frente de ellas. ¿Esto va en ese paquete? No. Primero, ¿por qué pides eso? Porque creo que los partidos políticos, o algunos partidos políticos, se han vuelto más que eso, un organismo que sirve para el negocio. No me refiero nada más económico o monetario, sino de existencia de algunas dirigencias. Y no se ha obligado a que los partidos políticos también democraticen su vida interna, y que así como se está pidiendo de que no se tengan familiares que sucedan a los suyos, o como se está obligando a que partidos políticos estén democratizando su vida interna, pues también se pida o se exija de que los partidos políticos estén modernizando cada una de sus actuaciones y no eternizando a sus dirigencias. Fíjate que yo digo, dicen que no hay democracia sin partidos, pero sí hay partidos sin democracia, ¿eh? Sobre todo como lo conciben algunos de ellos. Así es, así es. Ahora, Manlio, dices tú finalmente que regresas en el ánimo de participar en esta discusión. Lo que me estás tú diciendo es que vas a pedir que se pause la aprobación o la discusión en el Pleno
de la reforma electoral? ¿Es lo que estás pidiendo? No, la discusión sobre la reforma electoral está en Cámara de Diputados, Sí. que es a donde envió el Ejecutivo la iniciativa. Correcto. Y están por discutirla para ver si esta pues tiene la mayoría de votos o las 2/3 partes de los votos, porque es reforma constitucional, para que pase la colegisladora que es el Senado. Pero yo no estoy sujeto a que si pasa o no pasa, se deje de discutir lo que puede ser una reforma constitucional más de fondo como la que yo estoy planteando, porque reconozco que muchos así lo desean, de que tengamos una representación nacional auténtica y equilibrada para el futuro del país. A lo mejor tiene la misma suerte que la iniciativa presidencial, que no sea obsequiada favorablemente, pero mínimamente se pone a discusión la necesidad de la conformación de cámaras más relacionadas con el voto popular que con el fraude a la ley como hoy existe en la sobrerepresentación. Ahora, Manlio, tú sabes de política, tienes años en esto. El mismo hecho de que se haya mandado a la Cámara Baja, donde le faltan 81 votos, en vez de haberse mandado al Senado, donde le faltan 13, pareciera una suerte de jugada para ser rechazada. Confío en que no sea así. Me gustaría mucho pensar más bien al revés y decir, se manda a la Cámara de Diputados porque ahí se necesita hacer un ejercicio mayor de negociación y convencimiento que en la Cámara de Senadores. Si lo ponemos en sentido inverso, si se enviase a la Cámara de Senadores y se consiguieran los 2-3 votos que andan por ahí volando y que ya hay antecedentes de cómo es que los consiguen o cómo los obtienen, y después pasar a la Cámara de Diputados, sería más harto difícil el que la Cámara de Diputados lo aprobase, porque si lo aprueba con modificaciones es que tendría que regresar posteriormente a la Cámara de Senadores. Yo creo que la decisión del Ejecutivo Federal de mandarlo a la Cámara de Diputados es correcta. Es correcta. Para concluir la Ahí está el entrevista- problema, por cierto, de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Pues ahí es donde está más fuerte. Ahora, al margen del destino que tenga la iniciativa de reforma electoral presidencial, tú vas a presentar tanto la de representación proporcional como la de no eternización en las direcciones de los partidos. No, la iniciativa que estoy presentando modifica solamente el artículo 54, el 56 y el 60, y espero que otra iniciativa venga a atender este tema de la democracia interna de los partidos. No seré yo quien lo ponga, porque yo ya lo dispuse, impugnando sobre todo la reelección eterna del dirigente del PRI en el Tribunal Federal Electoral, el cual pues hizo caso omiso de todos los argumentos que teníamos muchos de los expresidentes del PRI, que no estábamos de acuerdo con esa modificación estatutaria. Ahora, la de representación proporcional, ¿la presentas cuándo? Bueno, yo me reintegro esta semana y rápidamente buscaré que se registre la iniciativa que ya está elaborada, para que en el momento pertinente de presentación de iniciativas me den la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho la disposición de estar aquí. No, gracias a ti, René, por esta oportunidad. Saludos. Y desde luego le agradezco también a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.